La baliza de emergencia rompió el silencio del espacio como un cuchillo. En lo profundo del corazón del edificio del Consejo Galáctico en Nexus Prime, el oficial de comunicaciones Dex dio un salto cuando su consola se encendió en luces rojas parpadeantes. La transmisión era débil, interrumpiéndose cada pocos segundos, pero la desesperación en la voz alienígena era clara. Aquí el anciano Reed de la colonia Balón en Grenoble. Necesitamos ayuda. Vinieron de la nada. Nuestra gente está muriendo. El Veilen de piel azul apareció en la pantalla holográfica. Sus rasgos normalmente serenos se retorcían de miedo. Detrás de él, el humo se alzaba de edificios en llamas. El pacífico mundo agrícola que había prosperado durante generaciones era ahora una zona de guerra. Los piratas Krex han tomado 3 de nuestros asentamientos, continuó Reed, con la voz entrecortada. Nos roban la comida, queman nuestras casas y se llevan a nuestra gente como esclavos. No tenemos armas, no tenemos defensas. El Consejo Galáctico debe ayudarnos. Dex inmediatamente reenvió el mensaje al representante del Consejo, Tain, quien estaba en sesión con los otros líderes galácticos. El gran salón de la asamblea zumbaba de actividad mientras cientos de especies alienígenas debatían rutas comerciales y derechos mineros. La llamada de socorro de los Veilen parecía casi insignificante en comparación con las masivas discusiones económicas que se estaban llevando a cabo. Tain se levantó de su asiento, su alta figura imponiendo atención. Las plumas del alienígena con forma de ave se erizaron mientras hablaba por el micrófono central. Honorables delegados, hemos recibido una solicitud urgente de ayuda de las colonias Veilen. El Imperio Krex ha iniciado incursiones sistemáticas en sus mundos agrícolas. Buscan nuestra protección. Un murmullo recorrió la asamblea. Los Balin eran bien conocidos en toda la galaxia como agricultores pacíficos que suministraban alimentos frescos a docenas de mundos. Nunca habían dañado a nadie, nunca habían participado en guerras y nunca habían pedido nada más allá de acuerdos comerciales justos. El primero en responder fue el embajador Caín de la República Celen. Sus rasgos insectoides chasquearon mientras hablaba. La República Celen puede enviar 2 patrulleras para la vigilancia fronteriza. También proporcionaremos suministros médicos para los heridos. Un aplauso cortés siguió a su anuncio. Otros delegados comenzaron a ofrecer sus propias modestas contribuciones. La Alianza Terrana prometió envíos de alimentos. La Confederación de Cristal ofreció equipo de comunicaciones. Las respuestas fueron generosas, pero claramente limitadas en alcance. Entonces David Miller se puso de pie. El representante humano era insignificante según los estándares galácticos. Estatura media, cabello castaño, vistiendo un simple traje oscuro. La Tierra solo se había unido al Consejo Galáctico hacía 50 años, lo que hacía de la humanidad uno de los miembros más nuevos. Su territorio consistía en un solo sistema solar. Su tecnología parecía básica y su ejército era en gran parte desconocido. La mayoría de los delegados apenas notaron cuando David solicitó permiso para hablar. La Federación Terrestre se encargará de este asunto, dijo David simplemente. El salón de la asamblea quedó en silencio. ¿Encargarse? ¿No contribuir? ¿No asistir, sino encargarse por completo? Las mandíbulas del embajador Caín se crisparon de confusión. Quizás el honorable delegado humano quiere decir que la Tierra contribuirá con naves de patrulla adicionales. No, respondió David, con voz tranquila y firme. Quiero decir exactamente lo que dije. La humanidad se encargará de este asunto. Las risas se propagaron por algunas partes de la asamblea. La idea de que una especie de un solo mundo pudiera resolver un problema que amenazaba a un sistema estelar entero parecía absurda. Incluso los Veilen, desesperados como estaban, parecían confundidos por la audaz declaración. De la delegación Krex llegó un sonido inconfundiblemente burlón. El jefe de guerra Volak se levantó de su asiento, su enorme forma reptiliana dominando a los demás delegados. Cicatrices cubrían su piel verde, y sus ojos amarillos brillaban con cruel diversión. Los blandos mamíferos rosados creen que pueden asustar al Imperio Krex. La voz de Volak fue un profundo gruñido que resonó por el salón. Hemos conquistado 100 mundos. Nuestra flota ha aplastado a cada enemigo que se atrevió a enfrentarnos. Los Veilen nos servirán, al igual que innumerables otros nos han servido. Señaló con un dedo con garras a David. Envía tus patéticas y pequeñas naves, humano. Las añadiremos a nuestra colección de flotas derrotadas.
Tu mundo arderá igual que arderá el suyo. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Muchos delegados se removieron incómodos en sus asientos. El Imperio Krex era conocido en toda la galaxia por su brutalidad. Habían estado expandiéndose agresivamente durante décadas, esclavizando especies más débiles y saqueando sus recursos. El Consejo Galáctico había aprobado numerosas resoluciones condenando sus acciones, pero las palabras no significaban nada para los Krex. David permaneció de pie, completamente impasible ante la amenaza. Su expresión nunca cambió. Sin ira, sin miedo, sin intimidación. Simplemente miró a Volak con la misma calma que había mantenido durante todo el intercambio. Muy bien, dijo David en voz baja. Consideren esto su única advertencia. El humano se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus pasos resonando en el salón silencioso. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia la asamblea. Los Veilen serán protegidos, afirmó con naturalidad. Cualquier agresión adicional contra ellos será respondida de manera apropiada. Luego se fue, dejando atrás un salón lleno de delegados confundidos y preocupados. El embajador Cain zumbó nerviosamente. ¿Qué quiso decir con respuesta apropiada? El representante Tain negó con la cabeza. Los humanos aún son nuevos en la política galáctica. Quizás no comprenden la magnitud de lo que enfrentan. Pero el jefe de guerra Volak estaba sonriendo, mostrando filas de dientes afilados. Que vengan, gruñó. La flota Krex les enseñará a estos mamíferos lo que les sucede a quienes nos desafían. Mientras tanto, en el distante mundo de Greenol, la situación empeoraba cada hora. El granjero Tam se agachó detrás de las ruinas de su granero, observando a los soldados Krex cargar grano robado en sus naves de transporte. Su esposa e hijos se escondían en el refugio subterráneo que habían construido apresuradamente cuando comenzaron las incursiones. Los Krex se movían con eficiencia practicada. Habían hecho esto antes muchas veces en muchos mundos. Tomaban lo que querían y destruían el resto. Cualquier Veilen que se resistiera era abatido a tiros al instante. Los que se rendían eran encadenados y cargados en naves de esclavos. El anciano Reed estaba en su centro de comunicaciones dañado, intentando desesperadamente comunicarse con cualquiera que escuchara. El Consejo Galáctico había reconocido su llamada de socorro, pero la ayuda prometida parecía lejana. Unas pocas patrulleras no serían suficientes para detener a toda una flota Krex. ¿Qué hacemos?, preguntó su asistente, una joven Veilen llamada Kira. Regresarán mañana por los almacenes de grano en los asentamientos del este. Reed miró las cartas estelares en su pantalla. Las fuerzas del Consejo más cercanas estaban a semanas de distancia. Para cuando llegara cualquier ayuda real, Greenold y los otros mundos Veilen estarían despojados. Esperamos, dijo Reed con tristeza. Y esperamos que alguien, en algún lugar, escuche nuestro llamado de ayuda. Sobre el planeta, la flota Krex flotaba en órbita como depredadores hambrientos. 30 masivas naves de guerra, cada una capaz de reducir una ciudad a cenizas. El jefe de guerra Gork comandaba la flota desde su nave insignia, observando el planeta de abajo con satisfacción. Los Veilen habían sido más fáciles de conquistar de lo que esperaba. Sin ejército, sin defensas, sin voluntad de luchar. Eran la presa perfecta. Pronto sus mundos se unirían al creciente imperio Krex. Su gente serviría como esclavos, y sus recursos alimentarían futuras conquistas. Gort había oído hablar de la reunión del Consejo Galáctico, de las patéticas ofertas de ayuda de varias especies. Unas pocas patrulleras, algunos suministros médicos, promesas vacías de protección. Siempre era lo mismo. El Consejo hablaba, pero nunca actuaba. Y ahora los humanos afirmaban que manejarían la situación. Gort se rió al pensarlo. Los humanos eran criaturas débiles y blandas de un solo mundo atrasado. ¿Qué podrían hacer contra el poderío del Imperio Krex? Pronto lo descubriría. El mensaje llegó a la Tierra 12 horas después de que David abandonara la reunión del Consejo Galáctico. En lo profundo de las montañas rocosas, en una instalación que oficialmente no existía, la almirante Kate Wilson recibió la transmisión de prioridad alfa. La leyó 2 veces, luego activó el sistema de comunicación segura que conectaba con las instalaciones militares de todo el espacio humano. Aquí la almirante Wilson, autorizando el protocolo 7. La situación de los Veilen ha sido elevada a máxima prioridad. Todos los comandantes de flota, presentarse en sus puestos inmediatamente. La respuesta fue rápida y coordinada.
En Marte, los enormes astilleros orbitales cobraron vida. Los diques secos que habían estado construyendo buques civiles cambiaron repentinamente a producción militar. El complejo industrial del planeta rojo, oculto bajo biodomos y operaciones mineras, comenzó a lanzar una nave tras otra al vacío. El comandante Jaque Torres estaba en el puente del crucero pesado Fénix, observando cómo su grupo de trabajo se reunía en la órbita de Marte. 23 naves de guerra, cada una erizada de armas que el Consejo Galáctico nunca había visto. Los humanos habían estado construyendo en secreto durante décadas, preparándose para el día en que su fachada pacífica ya no sería suficiente. Señor, estamos recibiendo confirmación de las estaciones del cinturón de asteroides, informó su oficial de comunicaciones. El grupo de portaaviones del almirante Chen está listo para desplegarse. Torres asintió. Las operaciones mineras del cinturón de asteroides habían sido la cubierta perfecta para la construcción militar. Lo que otras especies veían como simple extracción de recursos era en realidad la mayor operación de construcción naval en el espacio conocido. Cientos de embarcaciones habían sido construidas en asteroides huecos, invisibles para los sensores de largo alcance. En el sistema exterior, cerca de las lunas de Júpiter, otra flota se preparaba para partir. Estas naves eran diferentes, más elegantes y más avanzadas que cualquier cosa producida por las colonias interiores. Pertenecían al Comando del Espacio Profundo, una rama del ejército que existía en las sombras más allá de los registros oficiales. La almirante Lisa Park caminó por los corredores de su nave insignia, el masivo acorazado Titán. Su tripulación trabajaba con tranquila eficiencia, revisando sistemas y preparándose para el largo viaje que les esperaba. El Titán era una de las 12 naves de guerra superpesadas que la humanidad había construido en completo secreto, utilizando tecnología que el Consejo Galáctico creía que estaba décadas más allá de la capacidad humana. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos al punto de reunión?, preguntó Park a su oficial de navegación. 17 horas a máxima velocidad, almirante. Los otros comandantes de la flota profunda ya están en ruta. Park sonrió con gravedad. La galaxia estaba a punto de aprender que el único sistema solar de la Tierra no era el único hogar de la humanidad. Durante 50 años, las naves humanas se habían estado extendiendo silenciosamente por el vacío, estableciendo colonias y puestos de avanzada que existían fuera de los registros galácticos oficiales. Lo que el Consejo veía como una civilización menor de un solo mundo era en realidad un creciente imperio de cientos de sistemas. En el distante mundo de Nueva Ginebra, en el sistema Kepler, el coordinador de defensa Mark Evans recibió sus órdenes. La colonia había sido establecida hace 30 años, oficialmente como una estación de investigación que estudiaba fenómenos estelares. En realidad, albergaba uno de los mayores arsenales militares de la humanidad y una flota de naves de ataque rápido. Todas las naves, aquí el control de Nueva Ginebra. La operación Pastor está ahora activa. Procedan a las coordenadas designadas y esperen más órdenes. Las naves se lanzaron en formación perfecta. Sus tripulaciones estaban entrenadas para exactamente este tipo de misión. Habían pasado años preparándose para el día en que la humanidad revelaría su verdadera fuerza a la galaxia. Ese día finalmente había llegado. Mientras tanto, en Greenol, la situación se volvía más desesperada. El granjero Tam observó desde su escondite cómo más naves Krex aterrizaban cerca de su hogar destruido. Los asaltantes se movían con brutalidad casual, matando a cualquiera que se resistía y esclavizando a los que se rendían. Su vecino, un anciano Bailen llamado Ben, había intentado proteger a su nieta de los esclavistas. Los Krex lo habían abatido sin dudar, dejando su cuerpo en el campo en llamas. La joven ahora estaba encadenada con docenas de otros cautivos esperando ser cargados en las naves de transporte. Tenemos que hacer algo, susurró Tam a su esposa, Lisa. No podemos simplemente escondernos mientras se llevan a nuestra gente. Lisa abrazó a sus hijos, las lágrimas corrían por su rostro azulado. ¿Qué podemos hacer? No tenemos armas, no tenemos entrenamiento. Somos granjeros, no guerreros. La verdad era dolorosa, pero innegable. Los Bailen habían vivido en paz durante tanto tiempo que habían olvidado cómo luchar. Su sociedad no tenía ejército, ni producción de armas, ni capacidades defensivas. Habían confiado en la protección del Consejo Galáctico, creyendo que su naturaleza pacífica los protegería del daño. El anciano Reed estaba en su centro de comunicaciones dañado, tratando de coordinar la poca resistencia que los Bailen podían organizar. La mayoría de su gente se escondía en refugios subterráneos o huía a los asentamientos exteriores.
Los Krex controlaban las principales ciudades y puertos espaciales, haciendo que la resistencia organizada fuera casi imposible. ¿Alguna noticia del Consejo?, preguntó su asistente, Kira, con la voz apenas un susurro. Reed negó con la cabeza con tristeza. Las patrulleras prometidas no llegarán en semanas. Para entonces, no quedará nada que proteger. En lo alto del planeta, el jefe de guerra Gort estaba en el puente de su nave insignia, observando la destrucción sistemática de la civilización Beilen. Sus 30 naves de guerra mantenían una órbita perfecta, sus armas apuntando al planeta de abajo. Cualquier intento de resistencia sería respondido con bombardeo orbital. Los asentamientos del este han sido asegurados, informó su oficial táctico. Las instalaciones de almacenamiento de grano están a máxima capacidad. Estimamos otros 2 días para completar la cosecha. Gort asintió con satisfacción. Y los esclavos, más de 3000 capturados hasta ahora. Los Beilen son excelentes trabajadores. Son fuertes, obedientes y se adaptan bien a las operaciones mineras. El jefe de guerra sonrió, mostrando sus afilados dientes. Así era como el imperio Krex se había vuelto tan poderoso. Tomaban lo que querían de las especies más débiles, esclavizando a los supervivientes y pasando al siguiente objetivo. La galaxia estaba llena de civilizaciones pacíficas que no ofrecían resistencia real. ¿Qué noticias del mundo natal?, preguntó Gort. El emperador Vex está satisfecho con nuestro progreso. Ya ha identificado el próximo sistema objetivo. La gente gentil de Harmony Prime tiene valiosos depósitos de cristales que servirían bien al imperio. Gort se rió. Otra conquista fácil. Estas especies pacíficas hacen que la expansión sea casi demasiado simple. Pero incluso mientras hablaba, sus sensores de largo alcance comenzaban a detectar algo inusual. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo en todo el territorio Krex estaban captando firmas de energía que no coincidían con ninguna nave conocida. Las firmas se movían rápido, convergiendo en un punto en el espacio entre el territorio humano y el Beilen. El operador de sensores en la nave de Gort frunció el ceño ante sus lecturas. Señor, estamos detectando actividad inusual en los sectores vecinos. Naves desconocidas se están reuniendo en grandes cantidades. ¿Cuántas naves?, preguntó Gort, solo ligeramente interesado. El recuento sigue cambiando, señor. Primero eran 50, luego 100, ahora más de 200. Las firmas son diferentes a cualquier cosa en nuestra base de datos. Gort hizo un gesto de desdén. Probablemente convoys mercantes o naves de refugiados. La galaxia está llena de cobardes que huyen de fuerzas superiores. Lo que no sabía era que flotas humanas estaban llegando al punto de reunión desde toda la galaxia. Naves que habían estado escondidas en el espacio profundo durante décadas finalmente estaban emergiendo de las sombras. La masiva capacidad industrial que la humanidad había construido en secreto estaba siendo revelada ahora, mientras cientos de naves de guerra convergían en una sola ubicación. La almirante Wilson estaba en el centro de mando de su nave insignia, observando la pantalla táctica mientras más y más elementos de la flota se reportaban. Los números eran asombrosos, incluso para ella. Flota de Marte, escuadrones del cinturón de asteroides, fuerzas de tarea del sistema exterior, grupos de reconocimiento del espacio profundo y flotas de defensa colonial de docenas de mundos humanos ocultos. ¿Recuento final, almirante?, preguntó su asistente. Wilson sonrió mientras miraba la pantalla. Más de 1200 naves y sigue subiendo. La galaxia está a punto de aprender qué sucede cuando se amenaza a los inocentes. El sol de la mañana estaba saliendo sobre Grenold cuando el cielo comenzó a cambiar. El granjero Tam salió de su refugio subterráneo, buscando patrullas Krex antes de aventurarse afuera. Los asaltantes alienígenas habían estado inusualmente silenciosos durante la noche, y esperaba que se hubieran trasladado para aterrorizar otro asentamiento. Sobre él, el jefe de guerra Gort estaba en el puente de su nave insignia, revisando el programa de incursiones del día. Sus fuerzas habían estado despojando sistemáticamente a los mundos Beilen de todo lo valioso. Almacenes de alimentos, metales preciosos y miles de esclavos llenaban sus bodegas de carga. En 2 días más, estarían listos para regresar al espacio Krex con su botín. Señor, llamó su operador de sensores, con voz incierta. Estoy detectando movimiento en el borde del sistema. Gort apenas levantó la vista de sus informes. Naves de refugiados huyendo de las colonias exteriores. Que corran. Tenemos lo que vinimos a buscar. No, señor. Estas lecturas son diferentes.
Las firmas son mucho más grandes, y hay muchas de ellas. Esta vez, Gord levantó la vista con ligero interés. Se acercó a la estación de sensores y estudió la pantalla. Al principio, solo vio unos pocos puntos pequeños en el límite del alcance del sensor. Pero mientras observaba, aparecieron más puntos, luego más. El número seguía aumentando. Activen la pantalla principal, ordenó Gord. La enorme pantalla en la parte delantera del puente parpadeó y cobró vida, mostrando el distante borde del sistema Greenold. Por un momento, no hubo nada más que espacio vacío y estrellas distantes. Luego, como un amanecer, a la inversa, puntos de luz comenzaron a aparecer en la oscuridad. Al principio, solo había una docena de luces. Gord asumió que eran naves mercantes o quizás una pequeña fuerza de patrulla enviada por el Consejo Galáctico. Pero las luces seguían multiplicándose. 20, 50, 100. Las lecturas del sensor aumentaban más rápido de lo que sus operadores podían contar. ¿Cuántas naves?, exigió Gord. Señor, el recuento es ahora de más de 300 y sigue aumentando. ¿400? ¿500? En el planeta de abajo, el anciano Reed estaba tratando de coordinar la evacuación de los asentamientos restantes cuando su sistema de comunicación se activó de repente. Una señal clara y fuerte atravesó la estática que había plagado sus transmisiones durante días. Aquí la almirante Kate Wilson de la flota de la Federación Humana. Estamos respondiendo a su llamada de socorro. Todas las fuerzas Krex tienen 60 segundos para retirarse del espacio Veilen o enfrentarse a la destrucción inmediata. Reed miró la consola de comunicaciones en estado de shock. ¿Flota de la Federación Humana? Había oído la promesa de David en la reunión del Consejo, pero había asumido que eran palabras vacías. Ninguna especie sola podía desafiar al Imperio Krex. En la nave insignia de Gord, el caos estalló en el puente. Las lecturas del sensor habían superado las 800 naves, y seguían llegando. La pantalla de visualización ahora mostraba lo que parecía una segunda galaxia apareciendo en el borde del sistema. Miles de luces llenaban la oscuridad, dispuestas en perfectas formaciones militares. Señor, estamos recibiendo una transmisión, informó el oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. Conéctala, gruñó Gord. Aunque su confianza comenzaba a flaquear, la voz tranquila del almirante Wilson llenó el puente. Fuerzas Krex han sido advertidas. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. El oficial táctico de Gord estaba estudiando los datos del sensor con creciente alarma. Señor, estoy leyendo más de 1000 naves. Sus firmas de energía están fuera de serie. No son naves de patrulla ni mercantes. Son naves de guerra y son masivas. Por primera vez en su carrera militar, el jefe de guerra Gord sintió algo que no había experimentado en décadas. ¿Miedo? El Imperio Krex había construido su reputación sobre una fuerza abrumadora. Atacaban solo cuando la victoria era segura. Pero ahora, frente a una flota 10 veces más grande que la suya, esa certeza se estaba desmoronando. Abran un canal a la flota humana, ordenó Gord. Canal abierto, señor. Gord se irguió a toda su altura, tratando de proyectar la misma presencia intimidatoria que había acobardado a innumerables enemigos. Flota humana, aquí el jefe de guerra Gord del Imperio Krex. Están interfiriendo en operaciones militares legítimas. Retírense inmediatamente o enfrenten la represalia de todo el poder de nuestras fuerzas. La respuesta llegó inmediatamente, tranquila e imperturbable. Jefe de guerra Gord, sus 60 segundos han terminado. En el planeta de abajo, Tam miró hacia arriba cuando el cielo comenzó a llenarse de estelas de luz. Al principio, pensó que era una lluvia de meteoros. Luego se dio cuenta de que las luces se movían en líneas rectas perfectas, dirigidas directamente a las naves Krex en órbita. La primera arma humana impactó en la flota Krex. 30 segundos después, la nave insignia de Gord se sacudió cuando los haces de energía perforaron sus escudos como si fueran de papel. A su alrededor, sus 30 naves de guerra estaban abriendo fuego con todo lo que tenían, lanzando misiles y armas de energía contra la flota humana que se acercaba. Pero sus ataques apenas arañaron las naves humanas. Los buques humanos eran más grandes, más rápidos y estaban protegidos por escudos de energía que absorbían las armas Krex sin efecto visible. Lo que había parecido una flota Krex abrumadora ahora parecía un pequeño grupo de naves anticuadas frente a una fuerza más allá de su comprensión. Informe de daños, gritó Gord por encima del sonido de las alarmas. Escudos al 30%, brechas en los cubiertas 4 a 7.
La sala de máquinas solicita asistencia de emergencia. A su alrededor, la flota Krex estaba siendo destruida sistemáticamente. Las naves humanas se movían con perfecta coordinación, sus armas golpeando con una precisión devastadora. Una por una, las naves Krex explotaron en brillantes destellos de luz. El crucero pesado Damenate, una de las naves más poderosas de Gord, recibió un impacto directo de un acorazado humano. La enorme nave simplemente desapareció en una bola de plasma sobrecalentado. El escuadrón de destructores que había estado aterrorizando los asentamientos Valen fue reducido a chatarra en menos de 2 minutos. Señor, hemos perdido 18 naves, informó su oficial táctico. Los supervivientes solicitan permiso para retirarse. Gord miró la pantalla táctica con horror. Su flota, que había conquistado docenas de mundos, estaba siendo aplastada como insectos. Las naves humanas ni siquiera se estaban ralentizando. Disparaban con precisión mecánica, destruyendo un objetivo tras otro. Todas las naves, retírense inmediatamente, ordenó Gord. Retirada total. Las naves Krex supervivientes dieron la vuelta y huyeron, sus motores ardiendo a máxima potencia. Pero la flota humana no las persiguió. Habían dejado claro su punto. El espacio orbital alrededor de Greenold ahora estaba libre de naves Krex, lleno en cambio con las masivas formas de naves de guerra humanas. En la superficie, Tam observó asombrado cómo los últimos asaltantes Krex abandonaban sus posiciones y corrían hacia sus naves de aterrizaje. Los alienígenas que habían aterrorizado a su gente durante semanas ahora huían en pánico, dejando atrás sus bienes robados y esclavos capturados. El anciano Reed recibió otra transmisión del almirante Wilson. Fuerzas Valen, aquí la flota de la Federación Humana. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. Estamos enviando equipos médicos y suministros para ayudar con las operaciones de recuperación. Reed apenas podía hablar. Almirante Wilson, nosotros no podemos expresar nuestra gratitud. Han salvado a nuestra gente. El trabajo aún no ha terminado, replicó Wilson. Estamos rastreando las naves Krex en retirada. No se les permitirá reagruparse y atacar de nuevo. En todo el Imperio Krex, se estaban transmitiendo señales de emergencia a todas las instalaciones militares. Lo imposible había sucedido. Una flota humana de más de 1000 naves había aparecido de la nada y aplastado a una de sus fuerzas de incursión más experimentadas. El informe parecía demasiado increíble para creer, pero la evidencia era innegable. El emperador Vex estaba sentado en su trono, leyendo los informes de batalla con creciente ira. ¿Cómo es posible? Nuestra inteligencia indicaba que los humanos solo tienen un mundo, una pequeña flota. Su consejero militar, el general Krex, estudió los datos tácticos con confusión. Mi señor, estas naves no coinciden con ningún diseño humano conocido. Su tecnología parece estar décadas por delante de lo que creíamos que poseían. Averigüen de dónde vinieron, gruñó Vex. Y preparen nuestra flota de batalla completa. Si los humanos quieren una guerra, les daremos una que nunca olvidarán. Pero incluso mientras hablaba, llegaban más informes. Flotas humanas estaban apareciendo en todo el espacio Krex, atacando instalaciones militares y bases piratas. La guerra que quería comenzar ya había empezado, y el Imperio Krex estaba perdiendo. La noticia viajó por la galaxia más rápido que las naves Krex en fuga. Se convocaron sesiones de emergencia en los salones de gobierno de todo el espacio conocido mientras los informes de inteligencia inundaban desde cada rincón de la galaxia. Lo imposible había sucedido. La humanidad, la especie de un solo mundo que la mayoría de las civilizaciones apenas notaban, había desplegado más de 1000 naves de guerra en cuestión de horas. En Nexus Prime, la reunión del Consejo Galáctico había durado 6 horas seguidas. El representante Tain estaba en el centro de la asamblea leyendo de una creciente pila de informes que pintaban una imagen cada vez más impactante. Avistamientos confirmados de flotas humanas en el sector Riel, el sistema Alter y las colonias Vega, anunció Tain. Las estimaciones de inteligencia sugieren más de 50 grupos de batalla separados operando simultáneamente en el espacio Krex. Las mandíbulas del embajador Cain chasquearon nerviosamente. 50 grupos de batalla, eso requeriría miles de naves. ¿Cómo es posible? David Miller estaba sentado tranquilamente en el área de la delegación humana, su expresión inalterada. Otros delegados lo miraban de reojo, buscando respuestas a preguntas que temían hacer. El diplomático de modales suaves que había prometido con calma encargarse de la situación de los Valen ahora parecía una persona completamente diferente.
Embajador Miller, llamó el representante Tyne. Quizás podría explicar al Consejo exactamente lo que está haciendo su gente. David se puso de pie lentamente, alisando su sencilla chaqueta de traje. Estamos resolviendo el problema de la piratería, como se prometió. El Imperio Krex ha aterrorizado mundos pacíficos durante demasiado tiempo. Le estamos poniendo fin. Pero la escala de esta operación, protestó el embajador Cain. Su gente nos dijo que solo tenían capacidades militares básicas. ¿De dónde vinieron estas flotas? Nunca dijimos que solo teníamos capacidades básicas, respondió David con calma. Dijimos muy poco sobre nuestro ejército en absoluto. Ustedes hicieron suposiciones. La verdad se estaba volviendo clara para los delegados reunidos. Durante 50 años, la humanidad había estado jugando un juego cuidadoso. Se habían unido al Consejo Galáctico como recién llegados aparentemente débiles, dejando que otras especies los subestimaran mientras construían en secreto la fuerza militar más grande que la galaxia jamás había visto. En lo profundo del espacio Krex, la caza ya estaba en marcha. La flota del espacio profundo de la almirante Lisa Park había rodeado la fortaleza militar de la estación Blackstone, cortando todas las rutas de escape. La masiva estación espacial había servido como comando central para las operaciones piratas Krex durante más de un siglo. Comandante de la estación, aquí la almirante parte de la flota de la Federación Humana, transmitió en todas las frecuencias. Están albergando piratas y esclavistas conocidos. Ríndanse inmediatamente y liberen a todos los prisioneros o tomaremos la estación por la fuerza. El comandante Rex de la estación miró fijamente la pantalla que mostraba docenas de naves de guerra humanas rodeando su posición. Cada nave era más grande que cualquier cosa en la flota Krex, sus armas apuntando a los sistemas críticos de su estación. No pueden amenazar una instalación Krex soberana, respondió Rex, aunque su voz carecía de convicción. El Imperio no tolerará esta agresión. Comandante Rex, tiene 30 minutos para cumplir. Después de eso, comenzaremos a atacar sus sistemas de armas, luego su soporte vital. Elija sabiamente. Rex miró a su alrededor en su centro de mando a su aterrorizado personal. La estación Blackstone se suponía que era inexpugnable, protegida por la tecnología militar Krex más avanzada, pero las naves humanas hacían que sus defensas parecieran primitivas en comparación. 28 minutos después, las esclusas de la estación se abrieron y miles de esclavos comenzaron a evacuar a las naves de rescate humanas. Rex y sus oficiales fueron puestos bajo custodia sin resistencia. Escenas similares se estaban desarrollando en todo el Imperio Krex. Cada base pirata, cada campo de esclavos, cada instalación militar estaba siendo sistemáticamente atacada por fuerzas humanas. El imperio que había aterrorizado a la galaxia durante siglos se estaba desmoronando en cuestión de días. En el mundo natal Krex de Darkstone, el emperador Vex paseaba furiosamente por su sala del trono. Los informes de derrota llegaban de cada sector de su imperio. Sus generales permanecían en aterrador silencio, incapaces de explicar cómo su poderosa flota estaba siendo destruida tan fácilmente. ¿Dónde está nuestra flota de batalla principal?, exigió Vex. ¿Por qué no han enfrentado a estas naves humanas? El general Krex se adelantó nerviosamente. Mi señor, el almirante Brutus intentó interceptar un grupo de tareas humano cerca de la nebulosa carmesí. Toda su flota fue destruida en menos de una hora. Solo 3 naves escaparon para informar de la batalla. Las garras de Vex se extendieron con rabia. Imposible. El almirante Brutus comandaba 200 de nuestras mejores naves de guerra. Las naves humanas son diferentes a todo lo que hemos enfrentado, mi señor. Sus armas atraviesan nuestra armadura como si fuera de tela. Nuestros escudos no pueden detener sus ataques. Es como si estuvieran usando tecnología que está siglos por delante de la nuestra. El emperador miró la pantalla táctica que mostraba flotas humanas avanzando en todos los frentes. Marcadores rojos indicaban posiciones Krex caídas. Marcadores azules mostraban fuerzas humanas. El mapa se estaba volviendo azul más rápido de lo que sus comandantes podían actualizarlo. ¿Qué pasa con nuestros aliados? ¿Los clanes devastadores? Los corsarios de sangre. La expresión del general Krex se volvió aún más sombría. Los clanes devastadores se rindieron después de que su flota fuera destruida en la batalla de Iron Gate. Los corsarios de sangre se han escondido. Varios grupos piratas menores ya han enviado mensajes a los humanos ofreciendo rendirse. Mientras tanto, en el mundo reconstruido de Grenoll, la recuperación avanzaba más rápido de lo que nadie había imaginado posible.
El capitán Ross supervisaba la operación humanitaria desde su puesto de mando temporal en el pueblo del anciano Reed. Los equipos médicos humanos trabajaban junto a los curanderos Beilen para tratar a los heridos, mientras las cuadrillas de ingeniería reparaban los daños de las incursiones Krex. Capitán, llamó la doctora Emma, levantando la vista de su escáner médico. Hemos tratado a más de 2000 esclavos liberados hasta ahora. La mayoría están en buenas condiciones considerando lo que han pasado. Ross asintió con satisfacción. ¿Qué pasa con los daños en la infraestructura? Los equipos de ingeniería informan que las instalaciones de almacenamiento de grano pueden ser completamente reparadas en una semana. Los asentamientos dañados tomarán más tiempo, pero tenemos suficientes suministros para mantener a todos alimentados y alojados. El anciano Reed se acercó al capitán, sus rasgos azules mostrando una profunda gratitud. Capitán Ross, su gente ha hecho más por nosotros en 3 días de lo que el Consejo Galáctico logró en 50 años. ¿Cómo podremos alguna vez pagar esta amabilidad? Ross sonrió y puso una mano en el hombro del alienígena. Anciano Reed, no hay deuda entre amigos. Vinimos aquí para ayudar, no para cobrar. Pero seguramente su gente espera algo a cambio, acuerdos comerciales, derechos territoriales, bases militares. Esperamos que reconstruyan sus hogares y vivan en paz. Eso es pago suficiente para nosotros. Reed miró al capitán humano con asombro. Todas las demás especies con las que había tratado siempre querían algo a cambio de su ayuda. Pero los humanos parecían genuinamente interesados solo en detener el sufrimiento de personas inocentes. De vuelta en el espacio Krex, comenzaba la fase final de la operación humana. Los restos dispersos de la flota Krex se habían reagrupado cerca de su mundo natal, preparándose para una última resistencia desesperada. El emperador Vex había reunido todas las naves disponibles, pidiendo favores a organizaciones criminales y grupos mercenarios de toda la galaxia. Esta es nuestra última oportunidad, anunció Vex a sus comandantes de flota reunidos. Si no podemos detener a los humanos aquí, el imperio caerá. El almirante Doom, uno de los pocos comandantes Krex supervivientes, estudió la flota humana que se acercaba con creciente desesperación. Mi señor, nos superan en número 5-1. Nuestras armas han demostrado ser ineficaces contra sus naves. Quizás deberíamos considerar la rendición. El rugido de rabia de Vex resonó por la nave de mando. El imperio Krex no se rinde. Luchamos hasta la última nave, hasta el último guerrero. Pero incluso mientras hablaba, su oficial de comunicaciones estaba recibiendo una transmisión de la flota humana. La voz tranquila del almirante Wilson llenó el puente. Emperador Vex, aquí la almirante Wilson. El reinado de terror de su imperio ha terminado. Ríndase ahora y evite más derramamiento de sangre a su gente. Continúe luchando y lo destituiremos por la fuerza. 6 meses habían pasado desde que la última nave de guerra Krex se rindió en las humeantes ruinas de las defensas orbitales de su mundo natal. El emperador Vex ahora estaba en una instalación de detención en un mundo neutral, esperando juicio por crímenes contra docenas de especies. Su poderoso imperio se había derrumbado en menos de 3 semanas, derribado por la abrumadora fuerza de las flotas ocultas de la humanidad. La Cámara del Consejo Galáctico en Nexus Prime tenía un aspecto diferente ahora. La disposición de los asientos había sido discretamente reorganizada, con la delegación humana movida del rincón trasero a una posición de prominencia cerca del podio central. Nadie había ordenado oficialmente el cambio, pero cada delegado comprendía la nueva realidad. El representante Tain abrió la sesión, sus rasgos de ave mostrando la tensión de los recientes acontecimientos. La agenda estaba repleta de asuntos urgentes, todos ellos derivados de la decisiva acción militar de la humanidad contra el Imperio Krex. Primer punto, anunció Tain, los documentos formales de rendición del Imperio Krex y la transferencia de sus antiguos territorios a la administración interina del Consejo Galáctico. David Miller se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Su sencillo traje oscuro y su tranquila actitud permanecían inalterados, pero cada delegado ahora colgaba de sus palabras con cuidadosa atención. La Federación Humana acepta la correcta rendición, declaró David. Sin embargo, no tenemos interés en reclamar su territorio. Sugerimos que estos mundos sean devueltos a sus habitantes originales o se les conceda la independencia bajo la protección del Consejo. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. A lo largo de la historia galáctica, las especies victoriosas siempre habían reclamado territorio de los enemigos derrotados. Los humanos acababan de renunciar al control de cientos de mundos sin pedir nada a cambio. Las mandíbulas del embajador Cain chasquearon nerviosamente. Embajador Miller,
Sus fuerzas militares actualmente ocupan posiciones estratégicas en todo el antiguo espacio Krex. Seguramente la humanidad tiene algunas reclamaciones territoriales que hacer. Nuestras fuerzas están allí para mantener la paz y ayudar con la reconstrucción, respondió David. Cuando los gobiernos locales sean estables y la amenaza de la piratería sea eliminada, nos retiraremos a nuestro propio espacio. Los delegados intercambiaron miradas de confusión y preocupación. Así no era como se suponía que funcionaba la política galáctica. Las especies poderosas conquistaban territorio, esclavizaban civilizaciones más débiles y expandían sus imperios. No libraban guerras masivas solo para regalarlo todo. De la delegación Cealon llegó una pregunta excitante. ¿Qué quiere la humanidad a cambio de estas generosas acciones? La expresión de David permaneció inalterada. Queremos que la galaxia sea un lugar más seguro para las civilizaciones pacíficas. Eso es todo. Mientras tanto, en el mundo reconstruido de Greenol, la vida volvía lentamente a la normalidad. El granjero Tam caminaba por sus campos replantados, observando cómo el nuevo grano crecía bajo el sol de la tarde. Las cicatrices de las incursiones Krex aún eran visibles, pero los equipos de ingeniería humanos habían ayudado a reparar la mayor parte del daño en tiempo récord. La nieta de su vecino Ben, que había sido rescatada de una nave de esclavos Krex, jugaba con otros niños en la plaza del pueblo. El trauma de su captura se estaba desvaneciendo, reemplazado por la risa de una infancia normal. Era un milagro que nadie se hubiera atrevido a esperar hacía solo unos meses. El anciano Reed estaba en su centro de comunicaciones reconstruido, ahora equipado con tecnología humana avanzada que podía llegar a cualquier parte de la galaxia al instante. Un mensaje llegaba de las colonias Valen en el borde exterior, informando que los últimos Krex habían sido expulsados de su espacio. Anciano Reed, llamó su asistente Kira. El capitán Ross solicita permiso para comenzar la fase final de la retirada. Reed asintió con tristeza. Las naves humanas que habían salvado a su gente se preparaban para partir. Su masiva flota había ido reduciendo gradualmente su tamaño a medida que la amenaza de una renovada agresión Krex se desvanecía. Pronto solo quedaría una pequeña fuerza de patrulla para asegurar la paz. El capitán Ross entró en el centro de comunicaciones, su uniforme mostrando el desgaste de meses de trabajo de reconstrucción. Anciano Reed, nuestra misión aquí está casi completa. Los nuevos satélites de defensa están en línea, y su gente ha sido entrenada para operarlos. Deberían estar a salvo de futuras incursiones. Capitán, su gente ha hecho tanto por nosotros. No hay nada que podamos hacer para pagar esta amabilidad. Ross sonrió cálidamente. Solo vivan en paz, anciano Reed. Construyan sus hogares, críen a sus hijos, cultiven sus cosechas. Ese es todo el pago que podríamos querer. El capitán se detuvo en la puerta, mirando de nuevo al líder Valen. Y si alguien vuelve a amenazar a su gente, envíenos un mensaje. Vendremos. En las profundidades del espacio, la almirante Wilson estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo los últimos grupos de tareas humanos partían del antiguo territorio Krex. La masiva flota que había conmocionado a la galaxia se dispersaba de nuevo a sus bases ocultas y colonias secretas. Almirante, informó su asistente. Todos los elementos de la flota informan de la finalización exitosa de la misión. Los informes de bajas son mínimos y los esfuerzos de reconstrucción están adelantados al cronograma. Wilson asintió con satisfacción. ¿Qué pasa con los informes de inteligencia del espacio del Consejo? Varias especies agresivas se han vuelto repentinamente mucho más diplomáticas en sus tratos con vecinos más débiles. Los clanes devastadores han cesado por completo sus actividades de incursión. Los piratas de la Luna de Sangre se han disuelto por completo. El mensaje era claro en toda la galaxia. Atacar civilizaciones pacíficas traería una rápida represalia de la vasta máquina militar de la humanidad. La era de la agresión descontrolada contra mundos indefensos había terminado. En el distante Nueva Ginebra, el coordinador de defensa Mark Evans leía informes de todo el espacio humano. Las colonias secretas que habían sido reveladas durante la campaña Krex estaban siendo integradas en las cartas galácticas oficiales. La verdadera extensión territorial de la humanidad finalmente se estaba haciendo pública. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo solicitudes de alianzas defensivas de más de 30 especies. Ofrecen acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua. Evans sonrió. Reenvíen todas las solicitudes al Comando de la Tierra. Sospecho que estarán muy interesados en expandir nuestras relaciones diplomáticas.
La galaxia estaba aprendiendo a ver a la humanidad bajo una luz completamente diferente. La especie tranquila y pacífica que se había unido al Consejo hacía 50 años era en realidad un gigante dormido con el poder de remodelar la política galáctica de la noche a la mañana. De vuelta en Nexus Prime, la sesión del Consejo llegaba a su fin. El último punto de la agenda era una propuesta de varias especies más pequeñas para reconocer formalmente el nuevo estatus de la humanidad como una potencia galáctica importante. El representante Tyne miró directamente a David Miller. Embajador Miller, el Consejo desea ofrecer a la humanidad un asiento permanente en el Comité de Seguridad y Derechos de Voto ampliados en todas las decisiones importantes. David consideró la oferta cuidadosamente. Apreciamos el gesto, representante Tyne. Sin embargo, estamos más interesados en que el Consejo desarrolle mejores mecanismos para proteger a las especies pacíficas de la agresión. ¿Qué propone? Una fuerza de respuesta rápida operada conjuntamente por todas las potencias importantes, dedicada a proteger a las civilizaciones que no pueden defenderse. Cuando se reciban llamadas de socorro, la acción debe medirse en horas, no en semanas. La propuesta envió otra ola de sorpresa a la Asamblea. En lugar de buscar más poder para sí mismos, los humanos sugerían formas de hacer que toda la comunidad galáctica fuera más efectiva para prevenir el tipo de tragedia que había sufrido los Veilen. Al finalizar la sesión, los delegados se reunieron en pequeños grupos discutiendo las implicaciones de las acciones de la humanidad. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Estaba surgiendo un nuevo orden, uno donde las especies pacíficas podían vivir sin miedo y los imperios agresivos lo pensarían 2 veces antes de atacar a los indefensos. David Miller caminó tranquilamente por los pasillos del edificio del Consejo, sus pasos resonando en los pasillos de mármol. Otros delegados se apartaron respetuosamente a su paso, reconociendo al representante de la nueva superpotencia de la galaxia. Pero los pensamientos de David no estaban en el poder o la política. Estaba pensando en el granjero Tam trabajando en sus campos reconstruidos, en el anciano Reed coordinando la reconstrucción pacífica de su mundo, y en miles de esclavos liberados regresando con sus familias. La galaxia había aprendido una lección importante sobre la humanidad. Cuando ofrecían ayuda, lo hacían completamente. Habían pensado que sería una simple ayuda, pero los humanos habían enviado una flota y lo habían cambiado todo.